David sabía que no podía adulterar porque ya estaba en Éxodo capítulo 20, pero vemos que la miró, no solamente la miró, la codició, no solamente la codició, mandó a preguntar cómo se llamaba Betsabé, no solamente mandó a preguntar, sino que la trajeron, no solamente la trajeron, se llegó a ella, vemos cómo él iba tomando malas decisiones, quedó embarazada, y vemos cómo David tomó la mala decisión. Primero quería engañar a Urías, lo mandó a traer para engañarlo, lo emborrachó, para que se llegara a Betsabé, tratando de tapar ese error. Lo mismo que hemos visto dentro de la iglesia, muchos cristianos que cometen pecado, toman malas decisiones y quieren tapar el pecado. Pero vemos que la consecuencia de David fue que se convirtió en un asesino, un adúltero, un asesino, mandó a matar a Urías. Cuando Urías muere, él pensó que quedó libre, nadie queda impune ante la presencia del Señor, porque la Biblia dice que Dios está a todos lados. Y vemos que la mala decisión de David trajo como consecuencia que el hijo que él había concebido con Betsabé lo perdió. ¿Por qué causa? Por el pecado. Y no solamente eso, sino que dice la Biblia que el nombre de Dios fue blasfemado. Los enemigos de David se burlaron del Señor. Entonces vemos hasta dónde puede llevarnos una mala decisión. ¿Qué era lo correcto de David? Orarlo, decirle a esa mujer vístase, o mandarle a decir tápese, cúbrase, pero él mismo eligió. Por eso es que estamos hablando que las decisiones las tomamos nosotros mismos. Fue una elección propia. No vemos a Satanás acá. Hay decisiones propias del cristiano. Otro ejemplo acá que nosotros vemos de un personaje que tomó una mala decisión y le trajo consecuencias fue Salomón. Salomón, mientras no idolatró, estaba bien, pero el día que él empezó a contraer muchas concubinas, tomó la mala decisión de idolatrar, construir altares dependiendo de la idolatría o del ídolo que adoraba sus esposas paganas. Él las complajo a ella, y esto trajo como consecuencia que su corazón se desvió, y no solamente se desvió, sino que Dios se iró con Salomón. Vemos otro gráfico acá de otro personaje que tomó una mala decisión y le trajo consecuencias en Jueces, en Josué, perdón. Nosotros conocemos el caso de Acán, muy famoso este caso, y un manto babilónico y unas cosas. Ya Dios le había hablado a Josué que nadie le debía ganar nada. Esa era la decisión de Dios, era la decisión correcta. Pero vemos que cuando ellos entraron a la ciudad, a Jericó, él sustrajo un manto babilónico y hizo básicamente que Dios se irara. Y vemos como acá la consecuencia de esta mala decisión, no solamente él murió apedreado y quemado, sino que su familia. La mala decisión de Acán trajo como consecuencia que él perdió su vida y su familia. La rebelión de Coré, muy famosa en la Biblia, en la cual nosotros vemos que estos hombres se rebelaron contra Moisés, y la consecuencia de esta mala decisión fue que la tierra se los tragó y cayeron vivos al Seol. Avanzamos también con Elí, un personaje en la Biblia muy conocido, un sacerdote antes de que básicamente ministrara a Samuel, y vemos que la mala decisión de Elí de no corregir a su hijo, los cuales pecaban, trajo como consecuencia que el Señor cortó a su hijo de la tierra. Y no solamente eso, sino que Elí, cuando recibió la mala noticia, dice la Biblia que se educó. Básicamente la decisión correcta de este hombre era que, como hombre de Dios, y aquí va mi consejo para todos aquellos que tenemos hijos y somos ministros, la importancia de corregir a nuestros hijos y de estorbarles. Dios dijo en su palabra que no les estorbó. Como ministros tenemos que saber gobernar a nuestros hijos, que ellos no básicamente ofendan a Dios. Los hijos de Elí ofendían a Dios y él nunca los corrigió, tomó la mala decisión, los consentió y básicamente pagó con su propia vida. Si nosotros vemos más personajes bíblicos, vemos cómo Balaam, de ser un profeta, terminó siendo un adivino, y vemos cómo por la avaricia se desvió, y vemos cómo en una incursión militar israelí, en número 31:8, perdió su vida. Gloria al Señor. Los ángeles caídos estaban en el cielo, eran parte del gobierno de Dios. Pero en Judas 1:6 la Biblia dice que han sido reservados los que se vinieron con Satanás, que desobedecieron al Señor, y para ellos su consecuencia de esa mala decisión lo espera la condenación eterna. Eliseo y los jóvenes, esta historia muy poco se habla.
Pero si ustedes leen Segunda de Reyes con pausa, capítulo 2, versos 23 y 24, ustedes se darán de cuenta que el profeta Eliseo iba por un sitio y unos jóvenes se burlaron, ya que el profeta era Carlos. Y ellos le dijeron: Carlos, sube. Esto trajo ira en el interior del profeta Eliseo, y él los maldijo en el nombre de Jehová, y dice la Biblia que salieron dos ojos. Es decir, esto nos da a entender que burlarnos de los hombres de Dios no es una buena decisión. Ellos se burlaron, fue una mala decisión, porque ellos tenían que respetar a este hombre de Dios, y la consecuencia fue que muchos de ellos murieron despedazados por osos. No fue más la matazón, porque me imagino que los otros correrían. Avanzamos un poquito con Jonás también, que tomó una muy mala decisión y le da una consecuencia fuerte. La decisión correcta era que él tenía que dar un mensaje a Nínive, ya que era un sitio donde estaba corrompido, y Dios le dio una instrucción, y él tenía que ir a esta ciudad, pero él tomó la mala decisión de huir de la presencia del Señor. Yo digo que Jonás fue un hombre muy ignorante, porque la Biblia dice que Dios donde quiere estar, y que la tierra su plenitud es del Señor. Y vemos que esta mala decisión le trajo como consecuencia que en la nave donde él iba casi se hundió. La mala decisión de Jonás afectó a otras personas, y como consecuencia la Biblia nos enseña de que él tuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Ahí fue donde él se humilló y reconoció, y Dios le dio otra oportunidad, y nuevamente lo llevó por medio del pez, lo dejó donde iba a llevar el mensaje. Y este, el criado de Eliseo, quiero decirles, amados en el Señor, que todos estos ejemplos que estoy mencionando de miniatura, si es la voluntad de Dios, los estaremos desarrollando. Ellos son parte de las malas decisiones y sus consecuencias. Lo que pasa es que el central hoy es el diablo, pero con la ayuda de Dios queremos desarrollar y explicar mucho más profundo sobre Balaam. Queremos hablar sobre los ángeles caídos, un poquito más de Jonás y el caso de Giezi, y los que ya hemos mencionado de David, de Salomón, Adán y Zafira, etc. Giezi fue un criado de Eliseo, y vemos que Eliseo no le dio permiso para que él fuera detrás de Naamán el sirio. Como él desobedeció al profeta Eliseo, la lepra de Naamán el sirio se le pasó a Giezi, y no solamente a Giezi, sino a su generación. ¿Qué vemos aquí? Mentira, que es pecado, y codicia. Y a los hombres de Dios no se les puede mentir. Vemos otro gráfico acá abajo, en Éxodo 32 del 1 al 37. Esta imagen ilustra, quiere representar aquel momento cuando el pueblo de Israel, como Moisés estaba en la presencia y no descendía, ellos presionaron a Aarón. Ellos tomaron una mala decisión de hacer un becerro de oro, de idolatrar, y esto trajo como consecuencia que el Señor Dios Todopoderoso los iba a destruir, pero Moisés oró a Dios, intercedió por el pueblo, y Dios no los exterminó, tuvo misericordia de ellos. Aún así hubo una gran mortandad, si pueden leer los últimos versículos. Vamos a hablar un poco también aquí, muy breve, de Jezabel. Jezabel tomó, si ustedes leen 1 Reyes 18:4, la mala decisión de exterminar los profetas de Dios. Tomó la mala decisión también de matar a Nabot por una viña. Y en 2 de Reyes capítulo 9, versos 33 al 37, vemos que la consecuencia de la mala decisión de Jezabel fue que ella murió, la arrojaron, era una profecía, básicamente fue comida de perro, y esa fue la consecuencia, una muerte horrenda, una mujer enemiga y malvada de Dios. Otro gráfico que nosotros vemos acá en Número capítulo 3, versículo 4, son los hijos de Aarón. La Biblia nos enseña que ellos ofrecieron un holocausto, es decir, un fuego extraño que no les mandó el Señor. Y esta mala decisión trajo como consecuencia que los 2 hijos de Aarón murieron básicamente por mano del Señor. Cuando nosotros ofrezcamos un sacrificio a Dios, hagámoslo como para el Señor, lo que está establecido en la Biblia. Sansón, vamos a hablar de Sansón. Más adelante vamos a estar hablando un poquito más a profundidad sobre la mala decisión y la consecuencia de este hombre. Inclusive hay una enseñanza muy poderosa de Sansón sobre el descuido espiritual, pero más a futuro vamos a estar hablando de él.
Aquí muy breve vemos que Sansón tomó una mala decisión de endeudarse